¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hay temas que de manera injusta se encuentran entre las últimas prioridades de la opinión pública y, desde mi punto de vista, tendrán que estar entre los primeros. Uno de ellos justamente es el de los niños, el de las niñas migrantes no acompañados, que desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, pasan por México intentando llegar a Estados Unidos y de pronto son detenidos, tratados como criminales, no importa que tengan 6 años, 8, 11 o 18, porque supone la autoridad que en su calidad de ilegales no merecen un respeto distinto. Las leyes han cambiado en nuestro país, han cambiado en el mundo, justamente para advertir que un niño migrante no es criminal bajo ninguna circunstancia y que por tanto merecería un trato distinto. Sin embargo, una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es el pensamiento, la actitud, la manera como la autoridad lo sigue tratando. El año 2012, 6,000 niños, póngale rostro a cada uno, 6,000 niños no acompañados acabaron en las estaciones migratorias de nuestro país. Para 2013 se calcula que subió a 7,000 niños. En los Estados Unidos se llega a hablar de 40,000 niñas y niños no acompañados, una circunstancia de absoluta vulnerabilidad, tratados en efecto como delincuentes, abusados sexualmente, arrojados a la trata de personas, al trabajo ilegal, en fin, una circunstancia que ningún ser humano que se precie de respetar la dignidad puede tolerar fácilmente. Y sin embargo, el tema navega por los mares de la invisibilidad. En efecto, está arrojado en las páginas de los periódicos y también de las prioridades de los legisladores, de las autoridades y de cualquiera de nosotros a los últimos lugares. Este programa está dedicado a esas niñas, a esos niños, migrantes no acompañados, que están padeciendo un infierno absolutamente injusto. Hoy hablaremos de la campaña contra la detención de estas personas que por su edad merecerían un trato distinto. Comenzamos. It was all dark, so I couldn't see anything. In the airport, the guards were all behind us and in front of us. They got us in a car and they brought us to here. And I was 5 when we came. We've been here for 3 years. So we've been here a pretty long time. I don't like it when the guards follow me. They wear jackets. Some have glasses. Some are girls and some are boys. Some had blue uniform. They don't really talk that much. Feels sad. Abrimos nuestra conversación sobre niñas y niños migrantes
con un panel estupendo, bastante plural, de quienes desde el activismo, desde la autoridad y también desde la academia, desde la investigación, han venido observando este fenómeno que, insisto con lo que decía en la introducción, tenemos que subirlo en el nivel de las prioridades del debate público. Como esta edición aquí en Espiral, les doy la bienvenida a las invitadas, a los invitados, y comienzo con Michelle. Michelle, para que, como sea, tú te presentes en esta mesa. Sí, cómo no. Soy Michelle Brané, soy la directora del programa de derechos para los derechos y la justicia de los migrantes en la Comisión de Mujeres Refugiados. Y ahí trabajamos... ¿Qué es la Comisión de Mujeres La Refugiadas? Comisión de Mujeres Refugiados trabaja en la protección y la defensa de los derechos de mujeres y niños refugiados por todo el mundo. La mayoría del trabajo es en campos de refugiados, pero el programa nuestro se ocupa más de la migración y en sistemas de detención o de recibir a los migrantes en los Estados Unidos, pero también por todo el mundo. ¿En dónde estás tú ubicada? ¿En Washington? Yo estoy en Washington, D.C. O sea, estás en el capítulo Washington de esta comisión. Estoy en Washington porque muchísimo del trabajo que hacemos nosotros es en la incidencia con el gobierno de Estados Unidos y también con gobiernos internacionales. ¿Cómo llegaste tú a este tema? Mire, tengo una larga historia, pero yo soy hija de inmigrantes a Estados Unidos y también de refugiados. Mi mamá es húngara y se fue de Hungría de chiquita durante la guerra y mi padre es argentino. Y bueno, después los dos son ciudadanos ahora americanos. ¿Tú eres Así ciudadana americana? Soy, sí, y así que yo crecí siempre con estas cuestiones, estas discusiones de la migración, de los refugiados y los derechos, era común en mi casa. Así que me parece que era destinada a estar en este trabajo. ¿A ti te ha tocado mirar de cerca la autoridad estadounidense, a cómo se toman las decisiones en esta materia? Así es que hoy vamos a sacarle jugo a esta experiencia tuya y esta mirada tan próxima justamente de quienes conducen la política migratoria en el país vecino, que para nosotros pues, es importantísimo por las repercusiones que tiene y también por la cooperación que se tiene que dar entre los gobiernos de Norteamérica y de América Central, desde luego. René Centeno, me da mucho gusto volverte a tener aquí en Espiral. La vez pasada fue en tu oficina, ahora te tenemos acá en esta sala de Espiral. Te agradezco que vengas. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Un placer estar nuevamente conversando contigo. Bueno, tú sabes, ya tengo muchos años dedicándome a la academia en temas de migración. Tuve la oportunidad también de estar en el servicio público durante la administración pasada de Felipe Calderón. Bueno, fuiste el subsecretario, arquitecto de la ley de migración, es decir, no te voy a cargar a ti todos los beneficios ni todos sus costos, pero sí te tocó empujar de manera muy seria. Sí, fue una gran oportunidad, la verdad, lo que se vivió hace ya casi 2 años, de tratar de impulsar, sobre todo de hacer mucho más congruente el discurso de México en el tema migratorio con respecto a lo que demandaba en organismos internacionales y frente a Estados Unidos, y que nuestra propia legislación no podíamos realmente consagrar. Teníamos criminalizada la migración, no teníamos garantizada plenamente los derechos para toda la población migrante, y creo que si bien todavía muchos de estos derechos ya se avanzaron en esta nueva normatividad con la ley de migración, también una ley sobre refugiados y protección complementaria, creo que nos falta un gran camino por recorrer en aterrizar estos avances para que pasen del papel a la realidad, y esa preocupación es la que nos ha llevado a trabajar con gente experta como la que está aquí para tratar de impulsar los cambios que se requieren en México en materia sobre todo de protección a la niñez migrante. Tú eres un hombre fronterizo, es decir, tu experiencia ha sido justamente a partir de la vida en la frontera. Supongo que ahí es donde el tema migratorio se vive con mayor alerta que en otras regiones del país. Se vive y se transforma de manera constante. Lo sabes muy bien, no es el tema de esta mesa de conversación, de esta reunión. Las deportaciones han cambiado mucho, la configuración de cómo se atiende a los migrantes en la frontera norte de México, con ello va la separación familiar, pero también hemos visto tanto las estadísticas, tal vez las mencionemos más al rato, del incremento de los niños y niñas y adolescentes migrantes por territorio nacional de Centroamérica, de otros países de Sudamérica, pero también de mexicanos hacia los Estados Unidos. Las cifras realmente son impresionantes y es algo que tenemos que poner muchísima atención. Esto obviamente ocurre en espacios como son la frontera, y ahí es donde se viven y se atienden mucho de estas problemáticas. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Sofía Almazán, bienvenida a Espiral. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad y de compartir con ustedes también esta plática.
Mi nombre es Sofía Almazán, soy directora de Casa Alianza México, que es el capítulo México de Covenant House, que es una organización internacional que funciona en los Estados Unidos desde hace, pues de 1969 y en México desde 1988. Trabajamos con el abandono social de niños, niñas, adolescentes. ¿Es la más grande en México? Pues no sé si sea la más grande en capacidad, pero sí es la más experimentada. O sea, tenemos muchos años trabajando, sobre todo con un método que tiene, pues un método y que además se puede medir y que además tiene forma de dar resultados. Entonces, esa profesionalización y ese método nos hace realmente tener pues un lugar muy especial, ¿no? El trabajar con el abandono es algo muy complicado y obviamente la migración es un efecto de esa... Ustedes no solo tienen niños migrantes abandonados, tienen niños abandonados en general, entre ellos migrantes. Trabajamos con el abandono de infancia en México y ahí es donde empiezan a surgir los niños que están revueltos con ellos. O sea, finalmente los niños no se sectorizan, sino que están todos juntos. ¿Qué porcentaje de los niños son niños migrantes? En que el- vengan de en el- Salvador, de Guatemala, de Honduras. Mira, nosotros, más o menos el 10% de nuestra población atendida son niños extranjeros, de los cuales tal vez el 85% son de Centroamérica. Tenemos un porcentaje que viene, algunos de Europa, hemos tenido niños de Asia, ahorita tenemos niños de África. La pregunta extraña, pero quiero hacerte de todas maneras. ¿Te toca recibir niños mexicanos que en el proceso de migración quebraron lazos con su familia, con sus papás, y que también llegan a tu casa? ¿O en ese caso no hay niños migrantes mexicanos que caen en Casa Alianza? Hay mucha migración interna, pero no son niños que han ido hacia el extranjero y regresen. Tenemos un solo caso de estos, pero es un niño que se fue Más a bien Guerrero hacia Sinaloa. Centroamérica, sí. Tenemos un caso de un niño que se fue a Centroamérica y regresó, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando con esto. Pero la migración interna es una parte muy invisible de lo que pasa en nuestro país y hay niños de toda la República en México, en la Ciudad de México. Entonces, eso es un tema que además poco tocamos, ¿no? Porque además los efectos sociales son enormes y la vulnerabilidad que estos niños tienen es enorme. No es tan drástica como un niño que viene de otro país, porque él sí rompió con todo lo que conocía y viene a hablar diferente, a comer diferente, a respirar diferente, a oír música diferente, a vestirse diferente, a vivir en un lugar que no le pertenece en primera instancia. Entonces, es muy complejo, ¿no? Entonces, sí es conocer esas diferentes facetas de lo que implica un niño que rompe esas raíces para empezarlo a atender en un lugar tan extraño como es México. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Giselle, me toca presentarte y agradecerte de nuevo que estés en Espiral. Muchas gracias, Ricardo, y un privilegio de estar aquí con ustedes hablando de este tema. Soy Giselle Bonici, coordino una red regional que se llama la Coalición Internacional contra la Detención, la parte de las Américas. Es una red que realmente lo tenemos a nivel global, lleva un poco de como casi 10 años a nivel internacional, y en las Américas tenemos 1 año y medio de haber empezado la oficina. Y el tema más que nada de lo que trabajamos es alternativas a la detención, que es algo muy novedoso en el mundo, es algo a veces... O sea, en lugar de detener a los niños cuando están migrando de manera ilegal, hay otras formas de tratarlos que no sean como criminales, pues. Exacto. Lo que nos referimos con alternativas a la detención son todas las condiciones, los mecanismos que existen, tanto gubernamentales como en la comunidad, que permita a una persona, o en este caso estamos hablando de niños, que permite a un niño vivir en la comunidad, es decir, vivir fuera de un centro de detención, tener libertad de movimiento mientras espera una resolución sobre su estatus migratorio, ¿no? Entonces, muchas de las alternativas que podemos hablar en un momento tienen que ver que migración tiene un control sobre el procedimiento todavía, pero la persona misma no está dentro del control físico de migración, ¿no? Puede vivir su vida. Giselle, están ustedes de la coalición haciendo una campaña para tomar conciencia.
Antes de empezar el debate, me gustaría que nos hablaras de esta campaña, de qué se trata, de qué va. Sí, claro. Es una campaña que lanzamos el año pasado a nivel global. Se lanzó en 4 países donde pensábamos que el problema era lo más agudo, ¿no? Australia, Grecia, Sudáfrica y México. Otra Entonces, vez, Australia, Grecia, a ver, Sudáfrica. Australia, que es migración de Indonesia fundamentalmente. Ajá. Grecia, Malasia. que vienen de Grecia, dónde? de África y Ajá. del Medio Oriente, o sea, Afganistán y toda esa parte. Sudáfrica, que es toda la parte subsahara de África y bueno, también norte de África que va hacia Sudáfrica. Y México. Y México. Entonces, eso O fue sea, el son año los pasado. 4 países detectados con el mayor problema de derechos humanos para De los los- niños migrantes. Hay otros, pero en esos también vimos condiciones que podríamos hacer una campaña. Ya. Entonces, este año lanzamos en Israel, que fue muy interesante. Bueno, de hecho, Michelle, tú estabas ahí. Y en Malasia, el mes pasado la acabamos de lanzar también en Malasia. La campaña es Alto a la detención de niños migrantes, End Child Detention, ¿no? En todo el mundo. Y tratar de promover un cambio de perspectiva, que los niños no deberían estar en centros de detención, no están en su interés superior y que existen otros mecanismos para hacerlo. Aquí tenemos la campaña en español, lo lanzamos hace un año y lo seguimos, es una campaña continua porque sabemos que es un problema que no lo vamos a resolver mañana. Nos pueden seguir en Twitter, que es @niñosdetenidos, o en Facebook, Alto a la detención de niños migrantes. También hay una página que está en francés, inglés y español, que es www.endchilddetention.org. Pues sí, esta conversación que hoy tenemos enciende la empatía y el ánimo de alguna persona en el auditorio. Ahí están los datos, van a estar pasando a lo largo del programa. Y pues déjenme entrar en materia antes de terminar este bloque. Quiero es que me ayuden a entender el fenómeno de la niña o del niño migrante. Es decir, por un lado, tenemos una integración galopante, globalizada o mundializada, como dicen otros, en el mundo. Es decir, nuestros mercados, nuestras tecnologías, nuestros bienes, nuestros flujos de capital se integran. Y en paralelo, países que no quieren la integración de las personas. Entonces, frente a una corriente que va en una dirección, una cosa como a galope de estarle poniendo diques a la integración de las personas y por lo tanto políticas migratorias que son criminalizantes. Y en ese absurdo los niños pues quedan atropellados. Digamos, esto lo decía yo un poco en la introducción, pero me gustaría que ustedes me ayudaran a entender la dimensión del fenómeno, de cuántas vidas estamos hablando, de qué flujos estamos hablando, de qué absurdos estamos hablando. Y tienen la palabra el que quiere empezar. Déjame hablarte de un ejemplo. Hace 25 años, mexicanos que iban a Estados Unidos, centroamericanos que iban a Estados Unidos, empezaban a ir a Estados Unidos. Realmente la migración mexicana es mucho más añeja que la centroamericana. Y el patrón era de una gran migración circular. Los mexicanos iban a trabajar a Estados Unidos temporalmente 6, 8 meses, hasta un año y medio regresaban. Sus familias se quedaban en México, se casaban en México, tenían sus hijos, vivían en México. Y era un rito que sus hijos en algún momento iban también a irse a los Estados Unidos, sobre todo de estados como Zacatecas, Michoacán, etc. Se iban y regresaban. Pero cuando Estados Unidos empezó a cambiar su política migratoria y a sellar la frontera, ese gran patrón de circularidad empezó a desaparecer. La gente se quedó atrapada, por decirte de esa manera, en Estados Unidos. Se elevó el costo de la migración, se elevó el costo de ser deportado, la gente se empezó a quedar, empezó a traer a sus hijos, dejó a algunos aquí y empieza una separación familiar que poco a poco ha tenido que irse realmente cerrando a través de traer a tu familia a los Estados Unidos. Es decir, la gente tiene que emigrar, primero el padre o la madre, con todos los riesgos que esto implica en la actualidad, deja a sus hijos atrás, pero como no puede fácilmente regresar o a Guatemala, o a Honduras, o a Guanajuato, o a Michoacán, tiene que traer a sus hijos. Y es donde empieza ya un movimiento también de menores que no se había observado. Si a ese proceso de rompimiento, de circularidad, de integración familiar, le sumamos la violencia que se vive tanto en México como en Centroamérica, pues hay una gran explosión también, no nada más de niños que se quieren reunificar, sino de adolescentes que tratan de escapar, tanto de violencia familiar como de violencia delincuencial en
Honduras, en El Salvador, etcétera. Entonces, todos estos procesos de políticas migratorias poco exitosas, de recesión económica en algunos países de Centroamérica y de violencia han transformado mucho el panorama y la posibilidad que ahora, o por las razones por las cuales hoy vemos a más niños, niñas y adolescentes migrantes, muchos de ellos no acompañados de otros familiares. Quiero profundizar porque de un lado está el fenómeno de la política migratoria en Estados Unidos y del otro lado el contexto de los países que expulsan migrantes. Me voy a ir a corte, pero antes me importaría mucho dejar sembrada la pregunta. Es decir, que esto que los paisanos advierten, que la política migratoria estadounidense lo que está haciendo es cerrar las puertas de afuera hacia adentro, es cierto, que mientras más se endurece la política, mayor probabilidad de que más migrantes, niños entre ellos, lleguen a Estados Unidos. O sea que una política dura incrementa la migración. Es una cosa curiosísima como paradoja. Me voy a corte y de regreso les pido a los demás que participen de este primer punto que ya René sembró. Nos vemos en un momento. Quédese en Espiral. Mi nombre es Maru Cortázar, soy directora ejecutiva de la Fundación Appleseed México. Pues de entrada buscar esas alternativas a la detención. Ningún niño, no importa la situación migratoria, o sea, antes de ser migrante es niño. Entonces ningún niño debe de estar detenido. Buscar una alternativa donde esa libertad también vaya acompañado de un acompañamiento, de una reinserción a una comunidad, de darle los derechos que todo niño tiene: educación, salud, protección, acompañamiento de un adulto, de buscarle un tutor. O sea, hay muchos retos, no es un tema fácil. Mi nombre es Leonel Dubón, director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez, una organización de Guatemala. Un niño privado de libertad o un niño o una niña institucionalizados definitivamente va a tener impacto en su estado emocional, puede tener afecciones psicológicas. Un niño o una niña pueden sufrir depresión, quizás no inmediatamente, pero se puede iniciar un proceso de depresión. Puede tener achatamiento en expresión de emociones y en las relaciones sociales. Está científicamente demostrado que a mayor tiempo de institucionalización, sea esta bajo el estatus de protección o de detención, un niño puede desarrollar ciertas patologías, como por ejemplo problemas conductuales, inclusive llegando a patologías extremas como puede ser involucramiento en actividades delictivas, como una forma de manifestar esa inconformidad por esa violación a derechos humanos o como efecto de los traumas sufridos por esa detención arbitraria de que muchas veces es objeto. Estamos de vuelta en Espiral hablando de niñas, niños migrantes y tratando de explicar por qué ha crecido el fenómeno de niñas y niños yendo de un país a otro. Concretamente René nos hablaba de Centroamérica y México, los Estados Unidos. Ya tenía aquí a Michelle y a Sofía listas para entrar, así que les paso directamente la palabra. Bueno, sí iba a decir de que no solo, bueno, la ironía es de que en el momento en que el mundo se estaba globalizando más, la migración, los estados, por todo el mundo, no Estados Unidos solo, empezaron a cerrar las puertas por temor del terrorismo, de seguridad, muchísimas excusas, ¿no? Pero el resultado era que se quedaron las familias, las personas, los seres humanos, atrancados en un sistema que no los reconocía más. Así que lo que estamos viendo, por ejemplo, por números, preguntaste por números, es que en Estados Unidos, por muchísimos años, hasta el 2007, desde el 2007 hasta el 2012, cada año teníamos más o menos 7,000 niños no acompañados llegando a la custodia de la migración. Llegando solitos. Solitos. O sea, a la custodia quiere decir a las autoridades, recibiendo contacto con los papás, con un pariente, sin con padres, un tío. Sin padres, solitos. Porque también encima hay otros que llegan en familia, ¿no? Pero no, solitos, sin un adulto que sea su padre o relativo. Y vienen por muchísimas razones, ¿no? Vienen por reunirse con familia que existe o por el temor, por la seguridad, para trabajar, para estudiar, de todo, ¿no? Pero lo que es interesante es que en los últimos años, bueno, se quedó a 7,000 y hoy día, en este año, en el 2013, recibimos casi 24,000 niños no acompañados.
así que subió de 7, después a 14, ahora 23, y ahora se espera, por los números que ya estamos viendo, de que va a subir hasta casi 40, por lo menos 34. Dame edades, porque supongo que están Sí. más cerca de los 18 que de los 6 años. Sí, también eso está cambiando, voy a decir, porque una cosa importante es que también la demográfica del migrante a Estados Unidos está cambiando. Vemos más niños no acompañados, vemos más mujeres con niños jovencitos, pero los niños que vienen solo, antes tenían casi todos, digamos, entre 16 y 18 años. A los 18 de Estados Unidos los contamos como adultos. Ahora vemos más jóvenes. 12, Ahora vemos de 12 años, algunos de 10 años, 11 años. La mayoría siguen, diría yo ahora, de los 15 a los 18 o 14 a 18, pero se está poniendo más jóvenes. ¿Cómo es el trayecto, Sofía, de un muchacho, de una niña de esta edad, desde Salvador hasta Nogales, Arizona, o hasta El Paso? Es decir, ¿qué vive un niño de 12 años que está haciendo este trayecto sin compañía, montado en la bestia, o, en fin, trasladado por polleros? Tú los vas viendo en el camino. Fíjate, Ricardo, que fíjense todos que esto es muy importante porque creo que para empezar, ¿por qué un niño decide dejar su casa? Porque yo creo que ese es el fondo de todo. ¿Lo decide él o lo decidieron por él? Lo decide muchas veces él. Muchas veces él tiene que romper con esos lazos porque está huyendo de una persecución, porque hay una cuestión política, porque hay una banda, una mara o un grupo que lo está acechando, o porque simplemente quiere ir a buscar mejores oportunidades porque en su familia ya no hay, porque la violencia es extrema. Al final del día, no hay una política de protección integral a la infancia en nuestros países. Hablo de los centroamericanos, incluso en México, aunque bueno, sabemos que hemos dado pasos, pero la realidad es que los niños siguen dejando sus lugares. El principal derecho de un niño es tener cuidado, tener el ambiente físico y emocional para desarrollarse plenamente. Ese es su interés superior. El tema es que eso no se da. El tema es que ese derecho está perdido. Y el niño decide abandonar lo que tiene para buscar ese derecho, de una manera a veces con mucho desconocimiento de lo que va a encontrar en ese camino que mencionas. ¿Qué encuentra? ¿Qué es exactamente un paralelismo con lo que un niño abandona una casa, un niño mexicano decide dejar su espacio de seguridad, su santuario, para salir a buscar lo que necesita? ¿Y qué encuentra? Pues encuentra más violencia, encuentra una completa desconfianza en el mundo que le rodea, encuentra una falta de pertenencia, encuentra que se tiene que cuidar de su sombra, porque su sombra le puede hacer daño. Él va generando una coraza alrededor de protección, en donde empieza a no sentir, a empezar a tratar de adaptarse a esas condiciones tan agresivas, tan violentas. Desarrollan una capacidad de resiliencia impresionante, una capacidad de adaptación impresionante, en donde o se adaptan o se mueren. Entonces, su capacidad para sobrevivir es impresionante. Estos niños empiezan a tomar decisiones desde muy corta edad. Efectivamente, lo que decía Michelle, vemos niños muy pequeños ya solos, o sea, solos tomando decisiones, solos decidiendo sus vidas y las de a veces su grupo que les rodea, subiéndose a la bestia, al tren ese, que es espeluznante ver cómo están ahí, cómo se relacionan con otros niños, cómo otros niños toman roles muy específicos, a veces de enganchadores, a veces de polleros, a veces de otros roles que también les da halcones del crimen organizado, brazos incluso de las bandas. Y lo que trae consigo es que van perdiendo una identidad. Primero ya dejaron lo que es suyo, dejaron su familia, su forma de comer, su forma de hablar, y ahora tienen que ir a buscar nuevas cosas y empiezan a dejar de saber quiénes son. Empiezan a pensar que son otras personas, porque tienen que volverse otras personas para sobrevivir. Entonces, ese trayecto es muy doloroso. Se encuentran con gente en la que aparentemente pueden contar, con la que pueden confiar, pero se dan cuenta en el camino que no pueden confiar en nadie y que tienen que valerse por sí mismos. Enfrentan una serie de violaciones a otros derechos y obviamente algunos encuentran la muerte, ¿no? Este es el rostro de estos números que tú estabas dando. O sea, se calculan que este año podrían haber en Estados Unidos 40,000 niños no acompañados. En México hablamos de 7,000 niños en circunstancias similares. Y sin embargo,
Hablaba hace un momento de la reforma o de la ley migratoria reciente en México, donde le dimos la vuelta para que este niño, además de esta vulnerabilidad y esta circunstancia impuesta sobre su vida tan complicada, no fuera doblemente penalizado, porque además la autoridad lo mira con criminal, porque como su estatus ilegal, su estatus es de ilegal, entonces es un criminal. Y hoy en México el niño migrante, no importa que no tenga ciudadanía mexicana, no es un criminal. Aquí es donde viene justamente tu discusión, porque decías al principio, tú usas detención o detienes a un criminal, pero no puedes detener a alguien que no es criminal. Claro. Entonces te pediría un poco que me ayudaras a embonar estas dos discusiones, el cambio de la legislación y el cambio eventual de las prácticas vis a vis justamente estos menores no acompañados. Claro. Mira, hasta el 2011 México tenía la ley de detener en centros de detención, que aquí se llaman estaciones migratorias, pero la mayoría son parecidas a cárceles. Separos de la Procuraduría. Sí. Más o menos esos son, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos hay 5 grandes, y después hay, no me acuerdo el número, pero son 30 y tantos, que son un poco más pequeñas, pero obviamente no tienen condiciones para que la gente se pueden quedar la noche, o dependiendo tienen varias diferentes como condiciones. Un niño aparece en Tapachula, puede ser, la mayoría, o puede ser en otra ciudad. Puede ser detenido por parte del Instituto Nacional de Migración. Pero hasta 2011 era obligatorio que detuvieran a esos niños que estaban en esa situación. En 2011, cuando cambió la ley, hay una cláusula que dice que los niños no deberían estar en las estaciones migratorias y deberían estar referidos al DIF o a otra institución que podría Casa Alianza, por ejemplo, protegerlos. También en una reciente reforma que fue hace unos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el mandato de vigilar sobre la niñez migrante, ¿no? En dónde están y cómo están. A ver, dame tiempo. O sea, el niño es encontrado viajando solo o con un grupo de migrantes, se le detiene, se dan cuenta que es un niño, por lo tanto no puede ser detenido. Bueno. ¿Cuánto tiempo tarda en ser referido o ser conducido a una de estas instancias distintas a la policial, digamos, a la que lleva la policía? Te voy a hacer una pregunta antes. No hay realmente un procedimiento para que se pueda determinar si es un niño o no es un niño. Ok, entonces esa evaluación... Si el muchacho parece grande... Ajá. Válgame. Sí. Si ya le salió bigote, parece 18, pero tiene 15. Obviamente, bueno, ahora con las oficiales de protección a la infancia, que es una figura en el Instituto Nacional de Migración que se empezó hace varios años, hay más oficiales de inmigración que son capacitados para tener una plática con el niño para poder entender su situación. Pero realmente no hay como una entrevista fija ni unos mecanismos. Ese es el primer punto, ¿no? Obviamente muchos de esos muchachos como un bulto. ¿Perdón? Es un bulto. Es un bulto. Es un bulto, es una cosa, ¿no? Un objeto, no una persona a la que se le pregunta la edad, su circunstancia, de dónde viene. Hemos mejorado mucho, pero todavía hay mucho por hacer. Muchos del 1 al 10 es ¿cuánto? ¿Perdón? Del 1 al 10 es ¿cuánto? El cambio de la ley es muy importante. El cambio de la ley se refiere a niños no acompañados solamente, precisamente porque está también la situación de no separar familias. Entonces, un niño que viene con su madre o su padre viene se pone junto con su pariente, ¿no? En la estación migratoria. En estación migratoria. Deberíamos avanzar a tener, como tienen en los Estados Unidos, unos muy buenos modelos de tipo albergue, entre albergue y centro de detención para familias específicamente. En México no tenemos eso. Pero lo que estamos trabajando es tratando de mejorar y hacer mecanismos para que sea esa referencia desde la canalización, desde migración al DIF, puede ser más efectiva. Está empezando, recién, hace unos meses, migración está empezando a canalizar los niños a las diferentes instancias del DIF. Es mucho más difícil con los
adolescentes, precisamente porque muchos vienen de situaciones muy complejas. Yo, o sea, después de escucharte, me encantaría llevarte por todos lados para que explicar qué es lo que les pasa a los niños, porque es el mejor argumento para que esos niños, la mayoría no son niños migrantes, son niños refugiados, o por lo menos son niños que vienen huyendo de una violencia. No son niños que solamente están buscando no son migrantes económicos, como decimos, ¿no? Todos requieren de algún tipo de protección. Y protección no me refiero a encerrarlos en un centro de detención, Claro. ¿no? A ver, es muy interesante desde tu posición como quien imaginó la ley de migración, quien colocó los más altos estándares, digamos, en esta materia. Y lo dijiste muy rápido, pero quien le dio coherencia a una esquizofrenia que teníamos en México, donde íbamos y le exigíamos a Estados Unidos que tratara bien a los migrantes mexicanos, pero hacíamos exactamente lo opuesto con los salvadoreños, hondureños. En fin, quien pensó esa ley debe estar hoy enfrentando una que otra frustración a la hora que la ley debe aterrizar en la política cotidiana, en la institución y sus capacidades. Tengo que ir a corte, en este segmento no hablaste, pero el próximo te voy a dar un buen tramo para que puedas responder esta pregunta. ¿Cómo vives ese desfase entre el deseo puesto en la ley y la práctica cotidiana de esos derechos que concibió el legislador? Vamos a corte y regresamos en un momento. ¿Qué es el Espiral? My name is Grant Mitchell. I'm the director of the International Detention Coalition. We're an international NGO based in Australia. Part of the problem is that the focus has been on detention. So if a child turns up, they don't have any documents, you lock them up. You put them in detention, you deport them. But what are you doing? You're dumping a child into an environment where they actually need support and to be stabilized. Otherwise, children continue to move and migrate or end up more vulnerable. So I think we need to shift the debate away from detention. Detention is not a solution. We've seen internationally from research. Detention damages children. It's not a solution. And if we're trying to support returning Mexican children or Central American children back to their home countries, we need to invest there. Invest not in expensive detention, but in supported, durable return. My name is Niklas Axelsson and I work with the Swedish Migration Board as a specialist in detention issues. We have kind of a network around the unaccompanied minor. We have different stakeholders. We have the municipality who is responsible in some senses. We have the custodian, we have the attorney at law, and we also have the migration board. So having this network, I think it creates a possibility to make sure that the children or the child is the best interest in the child is taken care of and dealt with in a proper way. And we also work with something that we refer to as child consequence analysis in all the decisions that concerns the child. And this means it's kind of a pre-trial that we really find out and focus on the consequences or the impact of the decision that we are about to take. So in order to make sure that we really safeguard the best interest of the child. De vuelta en Espiral, hablando de niñas y niños migrantes que son detenidos o protegidos, que son migrantes o refugiados. Ya Giselle dejó esa pregunta bien sembrada. Y antes de irnos a corte, René, te preguntaba, ¿cómo vives tú esta contradicción que siempre hay entre redactar y aprobar una ley y luego su aplicación práctica por las autoridades? ¿Qué has visto de 2011 para acá en esta materia? Bueno, yo creo que sí hay un ambiente muy distinto, y déjame decir lo importante, en la discusión de cómo poder avanzar para hacer esta ley una realidad. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder realmente decir que México está dando pasos importantes en la protección, no nada más de niños, porque realmente la ley habla de la protección de muchos grupos vulnerables que están entre la población migrante. Un ejemplo muy claro son mujeres víctimas de delito.
tanto en trata como en el tráfico en general de personas que han sido abusadas por autoridades, etcétera. Y un grupo muy especial que el que estamos dedicados a hoy es el de los niños, los menores migrantes acompañados o no acompañados. Evidentemente el reto era trabajar, y la ley establece muy claramente, lo que comentaba ahorita Gigi, es que la ley dice que todos los menores de edad no acompañados deberán ser remitidos inmediatamente, ¿sí?, al Sistema Nacional DIF, o a nivel estatal, o a nivel municipal, o a Inmediatamente. nivel inmediatamente. Cosa que no se cumple. Llegan a pasar cumple. 72 horas Sí. y quizás hasta más tiempo. Así es. Y déjame resumírtelo porque esto puede ser muy largo. Yo pienso que lo que sucede es que estamos todavía operando en la inercia del marco legal anterior. Es decir, no ha habido todavía la instrucción precisa o la voluntad política para bajar a los niveles donde está la realidad de los migrantes, que no necesariamente la Ciudad de México, que no es necesariamente como lo pensamos desde acá. Estamos hablando de Tapachula, estamos hablando de Tenosique, estamos hablando de Veracruz, de Oaxaca, de Tijuana, de Reynosa, de Matamoros. ¿Cómo llevas todo esto realmente a una operación eficiente? El reto que tenemos con los menores con los menores migrantes es cómo el sistema DIF va a ser realmente responsable de todos estos menores migrantes y cómo la autoridad migratoria, sobre todo aquí voy a dar un ejemplo, y te lo digo nada más no porque el interés superior del niño está en la ley de migración, sino que ya está consagrado constitucionalmente en México. Cuando una autoridad migratoria... El interés superior del menor. Del menor, que eso quiere decir que... Sí, defínelo, porque suena muy impactante, pero a ver, desarrolla sí, el principio. Que la responsabilidad o el derecho, el principio de la autoridad del Estado mexicano cuando recibe a un menor de edad es velar o tomar la decisión que más le convenga al menor de edad. Por ejemplo, por encima de todo lo por demás. encima de todo. Y la información del menor es muy importante. Por ejemplo, si el menor venía huyendo de violencia familiar de Guatemala o de Honduras, es responsabilidad del Estado mexicano averiguar. Pero si no es mexicano. No importa. Él tiene que velar junto con las autoridades consulares por el mejor interés del niño. Independientemente de su ciudadanía, nacionalidad. Y ahí tal vez pongamos a un lado la ley de migración, pongamos la Constitución Política Mexicana, de que cualquier persona que está en territorio nacional, un menor de edad, cuando está en la custodia del Estado mexicano, tiene que velar por la Constitución Política Mexicana, por su interés superior. Quiere decir que cuando una autoridad lo detiene, o sea, cuando realmente lo intersecta, como se dice ahora, a un migrante, lo primero que tiene que preguntarse esa autoridad es ¿cómo voy a velar por los derechos de este menor? No es cómo lo voy a repatriar. El proceso de repatriación puede ser parte de la decisión migratoria, pero lo primero que debe pensar el Estado mexicano al tener un niño guatemalteco de 12 años o de 13 años, ¿cómo voy a velar por los derechos de este menor? Perdona que ponga en lugar común, pero me suena a Suecia. O sea, el policía migratorio realmente sabe pensar así como tú dices. No, por eso tiene que remitirlo a una autoridad competente, como sucede aún con toda la política durísima de Estados Unidos, sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos no es la autoridad migratoria quien se responsabiliza a los menores de edad. A ver, Michelle, ¿cómo es en Estados Unidos? ¿Cómo es en Estados Unidos? Y sí, en Estados Unidos cambió. Hace 10 años, antes estaban los niños, estaban bajo la custodia, la responsabilidad de la agencia de migración, pero ahora no. Ahora todos los niños no acompañados, menores de 18 años, son trasladados inmediatamente. Está supuesto ser bajo 72 horas, pero es casi siempre mucho más rápido que eso, a la agencia de salud y bienestar de las personas. Lo que en las películas aquí vemos como social services, los servicios sociales. Es eso. Sí. Pero al nivel nacional, digamos. Okay. Y tienen una sistema paralela para niños inmigrantes que están en el sistema de inmigración, pero los han sacado de la custodia de la agencia que es responsable como alcalde en contra de esos niños. Ahora están jubilados en albergues o a veces en centros un poco... O sea, no es el policía no es el que los atiende, no. es el trabajador social. Es el trabajador social. Ahora, ese trabajador enorme. social depende de un departamento, de una secretaría, de un área de servicios sociales. ¿Qué rango tiene esa institución? Es al nivel federal. ¿Y es una Así secretaría, que es un ministerio? Es un ministerio al nivel federal. En México... La ley dice lo mismo. No, México no es un ministerio, no es una secretaría, refiero, es una cosa rarísima que se llama DIF. Bueno.
Pero Yo no es la quisiera- autoridad, Bueno, pero no es la pero- autoridad Muy bien, migratoria. entonces ya estamos legalmente en las mismas circunstancias, institucionalmente no. No. No tenemos Es una eso. secretaría, no tenemos trabajadores, digamos, un servicio social de ese tipo. Tenemos organizaciones sociales como Casa Alianza y esta cosa rarísima del siglo XVIII, como la esposa del virrey, encargada de resolver el problema de los niños y de, en fin, ¿qué es el DIF? Sofía, ayúdame un poco a entender qué papel juega el DIF y cómo tendríamos que adaptar el DIF para que fuera consonante con esta Es legislación. que, fíjense, con estos cambios que hemos tenido en esta nueva legislación, ahora el DIF es el que va a hacerse cargo de esta atención. Cuando antes de esta legislación nos podíamos hacer cargo también nosotros. Hoy nos lo acaban de confirmar una autoridad. Es que la ley dice que el niño migrante tiene que ser referido al DIF exclusivamente, no puede ser referido a ningún otro lugar. O sea, las organizaciones no están ahí Ya para no ayudar. estamos ahí para ayudar según esta ley. O Pero sea, ustedes tiene pueden que entrar. coadyuvar al DIF. Pero- Sí, claro. Y además, otra cosa, el DIF no está recibiendo adolescentes. Recibe a niños más pequeños porque el adolescente es más complicado. Cosa que, por ejemplo, las organizaciones sí hacemos. De hecho, Casa Alianza se especializa en adolescentes. Entonces, esto es una situación grave porque todavía hasta hace unos años a nosotros nos llegaban niños que venían del Instituto Nacional de Migración, que tenían mucho tiempo en detención y que no había una opción para ellos y que ya su caso se estaba volviendo complicado. A nosotros nos nombraban estación migratoria de puertas abiertas y podíamos atender esos casos, que era una maravilla y para mí era una buena práctica, aunque efectivamente algunos niños se nos iban, porque por ejemplo hay que decir, los niños centroamericanos no tienen buenas redes sociales en México. Un niño africano, por ejemplo, tiene unas redes sociales en México impresionantes. El grupo lo acoge, el grupo, por ejemplo, eritreo, acoge al niño inmediatamente y nos lo lleva. Eso sí pasaba. Pero, no, pero a ver, si hay un niño guatemalteco que pasa a Tapacholas y tiene una red. Sí, pero estando ya en México no. En México está solo. En México no tiene redes y no va a haber nadie que le va a ayudar. Es un niño más abandonado, como cualquier otro niño de nuestro propio país. A ver, en esta parte me importa mucho, René, su reacción. Sí hace falta reformar las instituciones, ya no las leyes. Es decir, ¿quién va a atender? A mí esto de que pasa ahora a la ventanilla del DIF, dada la circunstancia del DIF, que insisto, no es todavía una institución lo suficientemente profesional para estas tareas, no atiende a adolescentes, para decirlo rápido. Sí. No, iba a decir nomás que en Estados Unidos eso sí es importante. La organización que es responsable por los niños, esta agencia, contrata con ONGs y organizaciones privadas como la de Sofía. Como Casa Alianza. Ajá, como Casa de Alianza, para cuidar a los niños. Así sea, que no trabaja lo con la hacen todos comunidad. ellos mismos. Sí, trabajan con la comunidad. Y esa relación es muy importante, porque no se puede hacer solo. No lo podemos hacer ni los ONGs, ni el gobierno lo puede hacer solo. Es muy complicado. Yo nomás agrego que si bien es cierto lo que dice la ley de remitir inmediatamente al DIF, también la ley dice que la Secretaría de Gobernación podrá establecer los convenios necesarios con sociedad civil para coadyuvar a todo este tipo de actividades. Es decir, Que eso ya lo hicimos. así es, pero falta realmente configurar todo el programa que va realmente a atender de manera inmediata a todos los menores de edad que son detenidos en México. A ver, dice, arreglo institucional y dinero. Claro. Porque, pues, hombre, si no hay dinero, ¿cómo se subcontrata a las distintas organizaciones? No te subcontratan, no te dan dinero, o sea, simplemente ya la organización atiende con sus propios recursos al niño, a los niños, y en realidad esto significa que el gobierno te pasa, por ejemplo, en el caso de Gobernación, efectivamente, Casa Alianza firmó el primer convenio en 2011, en el caso de niños refugiados exclusivamente, los que ya estaban en una condición de refugiado o estaban tramitando por su situación un refugio en México. De esos niños sí nos hacemos cargo, con esos niños sí tenemos un convenio, me refiero con Gobernación. No nos dan dinero, pero ya nos dejan atenderlos, cosa que ya por lo menos es una ganancia, estamos coadyuvando ya un poco. Dice, Ok, hay dos cosas. Yo creo que una cosa es que eso es un proceso. Tenemos que empezar por algún lugar, ¿no? Tenemos en la ley del DIF, de hecho yo creo que sí, la ley dice que el DIF puede mandar a otras organizaciones. Y lo que nosotros visualizamos, como se podría ver, es que el DIF sea como un filtro. O sea, que dentro del DIF hay por lo menos pues, unas personas que pueden hacer una evaluación del niño y que pueden decir, bueno, este niño es refugiado, lo mando a Comar. Entonces, Comar tiene un convenio Comar es con la Casa comisión. Alianza, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que lo pueden procesar
Comar tiene un convenio con Casa Alianza, entonces este niño en Casa Alianza tiene la experiencia de trabajar con niños refugiados. Lo mismo si un niño es víctima de trata. Lo mismo que si uno que tiene familiares, podemos pues, ir a buscar sus familiares. Una niña que haya sido abusada sexualmente, que haya sido Exacto. acosada. En México hay muchas organizaciones que trabajan muchos diferentes tipos de vulnerabilidades y riesgos. Tú verías cosa una es suerte, el DIF, una incluirlos. suerte de hub, de distribuidor, en todo caso, pero no Por el ahora. responsable único. Sí. Michelle, yo creo que- No, iba a decir nomás también que con los costos, no se olviden que la detención es muy caro. Claro. Y ahora los te están deteniendo, que también es carísimo. Así que no va a decir de que a veces dar los servicios que necesitan estos niños no va a también ser caro, pero no es que es un gasto completamente nuevo. Y oye, que una detención puede llegar a costar hasta $25,000. ¿O estoy diciendo una barbaridad? Ese es el caso de Estados Unidos, lo que cuesta detener y deportar a un mexicano en Estados Unidos a México, Aquí todo el tengo- proceso judicial. Bueno, se me va el programa, necesito ir a conclusiones y quiero darles espacio para que las den con tranquilidad. Si quieres, Lucena, que tú hablaste al final, tú comienzas con las conclusiones y voy a girar al revés. Creo que una cosa que tenemos que tomar mucho en cuenta es lo que llamaste hace poco, la puerta giratoria, ¿no? Los niños migrantes que vienen a México son detenidos normalmente no una vez, porque la mayoría son deportados. Entonces, vienen una vez, los deportan, vienen otra vez, los deportan, vienen otra vez. Y como no tenemos ese proceso de ver cuál es el problema del niño, por qué está viniendo tantas veces, aumenta el costo de la detención del niño. Si lo comparamos a tenerlo ya dentro de una organización donde un gestor de casos está viendo toda su situación, pues nada más va a venir una vez, ¿no? Resolverías de tajo. Resolverías y el impacto en el bienestar y salud del niño pues eso no tiene precio, realmente. Está clarísimo, Sofía. Conclusiones. Yo pensaría, agregando lo que dice Gigi, que este trabajo en conjunto es muy importante porque también tenemos que cerrar acuerdos con otros países. O sea, la migración es un tema de muchos, somos muchos países involucrados y no nada más basta con un buen manejo de caso, por ejemplo en México, si no hacemos alianzas con los países de origen para poder trabajar y nosotros a nuestra vez con los Estados Unidos, para nuestros niños que se van también para allá, para empezar a trabajar de raíz con el abandono, que para mí es el tema, y perdón que insista en mi tema del abandono social. Este es lo que genera toda esta migración, porque volvemos al tema y cierro con esto, el derecho del niño más importante es ser protegido y tener un espacio seguro de desarrollo pleno. No es tanto el derecho de migrar, porque ese no debería estar en discusión. Un niño debe estar con adultos permanentes que lo cuiden y lo protejan. Entonces, ahí no está en discusión si tiene el derecho de migrar o no, es de ser protegido. René, conclusiones. Hemos avanzado mucho, Ricardo, pero como siempre, el diablo está en los detalles. Y creo que ahí hay dos aspectos fundamentales. Una voluntad política más férrea para avanzar en un tema que creo que está claro que los menores no pueden ser detenidos en estaciones migratorias que fueron diseñadas para el viejo orden jurídico donde se criminalizaba a toda la población migrante. Está en el interés superior del niño no ser detenido en ninguna estación migratoria. Y yo veo que hay mucha voluntad ahorita, hay mucha discusión pública, hay más sensibilidad para que en 5 años ningún menor de edad no acompañado sea detenido en estación migratoria y hay toda una red y una infraestructura en México que nos ponga en la vanguardia y como un ejemplo para poder ser congruentes con muchos otros países. Ese es el en desafío. el En mundo. 5 años resolver de tajo el asunto. De tajo el asunto. Michelle, tienes la palabra para cerrar. Y bueno, sí, me parece que hemos avanzado bastante y lo importante de que ya hay discusión, que hemos discutido de que hay que altar la detención de los niños y que hay soluciones, existen alternativos, modelos por todo el mundo que se pueden adaptar a la situación de México y hay aquí muchísimas posibilidades. Pues muchas gracias a los 4 por esta conversación. Es un asunto que está fuera del radar, que está en la prioridad 250 o 300
de la discusión pública la tenemos que colocar entre las primeras 10 más importantes. No es posible seguir viviendo esta discriminación a los menores migrantes no acompañados. Las cifras crecen y las circunstancias, aunque han tenido transformación legal, todavía están lejos de poderse adecuar como lo necesitamos. Y como decía Michelle, ha habido modelos y soluciones planteadas en otras partes que tendríamos que traer aquí a brevar de ellas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a seguirle dando vigilancia al asunto. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Muchas gracias por estar aquí en Espiral, por atender estos temas. Nos vemos próximo miércoles, misma hora, aquí en el Canal 11.